Antes de pasar al siguiente tema cultural, les hago mención a todos nosotros como contadores que al momento de ingresar a la asociación se registran tanto la entrada y ahora tienen que registrar su retiro, su salida, por favor, para que se le consideren sus 2 puntos, ¿sí? Ahora pasamos a nuestro siguiente tema cultural con nuestro invitado, el doctor Armando Ramírez Ramírez, el cual es cirujano oncólogo de la UNAM. Asimismo, tiene un posgrado en Administración de Hospitales y Salud Pública, cirujano general de la Universidad Nacional Autónoma de México y médico general de la misma. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Es un honor para mí estar aquí en la Asociación de Contadores Públicos. Me presento, Armando Ramírez, soy cirujano oncólogo, trabajo en la medicina pública y en la privada, operando cirugía de cáncer. Mi objetivo con ustedes es platicar. Platicar es una exposición muy relajada. Quiero platicar con ustedes y convencerlos de que es mejor prevenir, es mejor la atención temprana que la atención tardía. Entonces, quiero compartir con ustedes esta plática acerca del cáncer, por qué es tan importante y por qué en los próximos años va a ser más importante aún. Entonces, comenzamos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos hablar de cáncer? Va a ser un tema principal en medicina. Cuando ustedes estén platicando, vamos a tener un paciente con cáncer, un familiar con cáncer, un vecino con cáncer, un amigo con cáncer. Entonces, vean nada más, ¿cuál es la importancia del cáncer? En los hospitales grandes, ya es la primera causa de hospitalización, es los pacientes con cáncer. La primera causa de muerte en algunos grupos de edad es cáncer. En general en México, ¿qué lugar ocupa el cáncer como causa de muerte? El tercero. El costo para el paciente y para el sistema de salud nacional es es muy costoso cuando el paciente llega en etapas avanzadas. Entonces, creo que no nos preparamos para decir, oye, yo voy a tener cáncer a los 50, 60 y me va a costar 400,000, 600,000, 800,000 pesos y es una crisis económica también, aparte de crisis personales, también hay una crisis económica. Y entonces la prevención y el diagnóstico oportuno es la clave en nuestra lucha contra el cáncer. Esta es una lámina con un aspecto muy técnico. Tenemos que definir al cáncer. Y cuando ustedes hablen del cáncer, es un concepto muy abstracto porque en esta palabra estamos metiendo 250 tipos de cáncer distintos. Entonces, hablar de cáncer no podemos generalizar, pero tenemos que, en un concepto, meter a estos 250 y tratar de conceptualizarlos y decir, ¿por qué hablar de cáncer si son 250? ¿Qué comparten estos 250 enfermedades? Primero, que es un grupo de enfermedades, no podemos hablar de un cáncer, y eso es muy importante porque el tratamiento es personalizado y muchos pacientes tienen miedo de que los resultados sean similares a otro tipo de cáncer, y entonces tenemos que personalizarlo y decirle que su cáncer es solo de él, es muy particular y el tratamiento y los resultados son muy especiales o muy específicos para cada paciente. Pero hablar de cáncer en medicina lo hacemos en 3 conceptos. Uno, el concepto clínico, al cual me dedico yo, que reviso a los pacientes, les encuentro el tumor, la bola, y los operamos. Entonces, cuando el paciente por lo regular presenta un tumor, la enfermedad ya está avanzada. Ese es el primer concepto, el que nosotros vemos todos los días en los hospitales. Pero el segundo concepto es que el diagnóstico de cáncer se hace a través del microscopio. Yo no puedo decir yo, siendo oncólogo, que usted tiene un cáncer hasta que no le tome una biopsia, lo mande a estudiar y el patólogo me reporte cáncer, células malignas, y el patólogo me ponga su nombre, su cédula y su firma. En ese momento yo puedo decirle al paciente, usted tiene un cáncer. Entonces es muy importante el microscopio. Y el tercer concepto es genético.
Entonces tenemos al clínico, tenemos al patólogo y tenemos al genetista. Y el genetista me dice, es que el cáncer es una enfermedad genética donde se pierde el control sobre las células y que crecen y se reproducen o replican y replican y replican. Y entonces, realmente la base de la definición lo tienen los patólogos. La clave la tienen los patólogos. Los genetistas tienen la definición genética, obvio. Los patólogos ven al microscopio, pero yo soy el que atiendo a los pacientes y yo soy el que les informa que tienen un cáncer. Entonces, es muy difícil hablar de un cáncer y por eso tenemos que compartir y decir, tenemos 250 cánceres y tal vez más. Pero entonces, ¿cómo lo definimos en medicina? El cáncer es un grupo de enfermedades donde lleva las células normales a indiferenciarse, que con la capacidad de invadir tejidos, dar metástasis y acabar con la vida del paciente. Esa es la definición técnica en medicina, pero se los quiero compartir así. Todos los seres humanos tenemos millones de células y todas las células compartimos 30,000 genes. De estos 30,000 genes, hay genes que nos ayudan a tener una vida de célula de la piel, pero también hay genes en estas células de la piel que le ayudan a replicar o a crecer. Y hay otros genes que las ayudan a controlar. Normalmente una célula de los 30,000 genes que tiene, solo requiere 7,000 o 10,000 genes para funcionar como una célula madura. Pero imagínense que llegan agentes externos y dañan las células, dañan su material genético y entonces la célula empieza a despertar genes que tenía apagados. Y entonces ya no tiene 7,000 genes activos, ya tiene 10,000, ya tiene 15,000 genes y entonces la célula se empieza a comportar con muchas capacidades y empieza a crecer y empieza a replicarse y se vuelve realmente una célula independiente, se vuelve un alien dentro de nuestro cuerpo. Esa es la parte, yo creo que es la parte técnica de esta plática, pero sigamos. Vean, nosotros podemos estudiar cuando aparece un tumor en la mama o podemos ver al microscopio las células o podemos irnos hasta el DNA y ver lo de los genes. Podemos ver los tumores en los pulmones o podemos ver las células cómo van creciendo, pero también podemos decir cómo se llama el tumor y palabras muy técnicas para decirle a un paciente qué tan agresivo es el cáncer que tú tienes y cuáles son los resultados que podemos ofrecer en cuanto a sobrevida. Y entonces, ¿cómo comienza, cómo se origina un cáncer? La palabra es carcinogénesis, el inicio del cáncer. Y entonces, no es otra igual que una infección. Imagínense una infección, una neumonía, ahorita que estuvo el COVID. Todos los días nuestro cuerpo está formando nuevas células y está destruyendo las células. Ustedes han escuchado que el polvo de la casa es mucha piel muerta. ¿Por qué? Porque cada 3 días se van eliminando muchas células de nuestro cuerpo. Es normal, es natural que estemos cambiando células. Pero de repente las células con la luz ultravioleta generan mutaciones en sus genes y la célula ya se vuelve inmortal. Y entonces empieza a crecer de una célula salen 2 y de 2 salen 4 y empiezan a formar tumores. Y entonces cuando vemos esto me dicen, ¿qué es esto? Solo se perdió el equilibrio entre la formación de células que necesitamos y la muerte programada de las células. Y entonces se pierde la homeostasis, es una palabra que siempre empleamos en medicina, homeostasis, es nuestro punto de equilibrio. Así estamos con las bacterias que tenemos en la faringe, las bacterias que tenemos en los pulmones, las bacterias que tenemos en el colon. Las necesitamos, pero vivimos en equilibrio. Cuando alguna enfermedad, alguna situación nos baja las defensas, las mismas bacterias que tenemos en el colon son las que nos atacan. Las mismas bacterias que tenemos en este momento en la faringe, si nosotros nos exponemos a algún medicamento que nos baje las defensas, son las mismas bacterias. Entonces, la enfermedad, en cualquier definición, es esa pérdida del equilibrio en que las células están creciendo, se están reproduciendo y las células que tienen que morir. Y entonces, ¿cómo entendemos el cáncer? Una célula normal entra en ciclo celular, que ese es el proceso de replicarse, y una vez que termina la duplicación y tenemos las células completas, se detiene el proceso. ¿Y qué hace una célula tumoral? Se sigue y nadie la controla y ya no se detiene.
Vean. Entonces, tenemos genes que aceleran la replicación y son protooncogenes. Tenemos genes que frenan la replicación y les llamamos genes supresores. Y hay otros genes que son muy importantes porque son genes reparadores del DNA. Estos se comportan como los policías en las casetas de peaje, checan que todo vaya completo, si no, lo reciclamos, se repara y vuelve a pasar. Esto lo pongo aquí, BRCA1 y BRCA2, porque son los genes de moda para el cáncer de mama. Las mujeres que les da cáncer de mama es el gen BRCA1 y el gen BRCA2, que ya no reparan el daño que va sufriendo la mama de una mujer. Todas las mujeres van sufriendo mutaciones en sus mamas. Si les tomo una biopsia a una mujer de 10 años, seguramente va a tener 5 alteraciones genéticas. No es suficiente para que le den cáncer. Si le tomo una biopsia a una mama de una mujer de 20 años, seguramente ya va a tener 30 mutaciones. No es suficiente para que le dé cáncer. Si le tomo una biopsia a una mujer de 40, de 50 y de 60 años, vamos viendo cómo se van sumando las mutaciones. ¿Por qué? Porque el estrógeno de la mujer y muchos agentes medioambientales, ¿qué hacen? Agreden a la célula y le producen mutaciones. Tiene que pasar muchos años para que las mutaciones se suman y aparece el cáncer. Pero hemos descubierto que hay mujeres que nacen con estos dos genes mutados. Entonces, cuando nosotros vemos que la abuelita tiene cáncer de mama, la mamá tiene cáncer de mama, tú ya eres la hija y te digo, oye, ¿te quieres hacer una prueba de BRCA1 y BRCA2? ¿Por qué? Porque nuestras estadísticas dicen que a los 80 años tienes el 80% de probabilidad de padecer cáncer de mama. Entonces, si ustedes han oído hablar de actrices en Estados Unidos que se hacen la prueba y dicen, oye, ya salí positiva, pues te quitamos la mama y te ponemos unas prótesis. Para eso nos sirve tener esta información, para decir, ya no esperemos a que te den los tumores, mejor vamos a quitarle las mamas y esto. Y entonces vean, la mayoría de las alteraciones aparecen aquí. Entonces, tenemos tres zonas donde los carcinógenos o los agentes externos pueden afectar y todo esto debe de estar en un orden. Unos que aceleran, otros que frenan y otros que reparan. Cuando falla alguno de los tres, aparece la palabra cáncer. Vean, y entonces, ¿qué es un carcinógeno? Carcinógeno, vean, es una palabra muy técnica, pero así se entiende. Agente. Agente quiere decir cualquier cosa. Agente físico, químico o biológico capaz de inducir un cáncer. Un agente físico, la luz ultravioleta. Vean, nosotros como seres humanos llevamos millones de años viviendo en este planeta y aprendimos que estar bajo la luz o estar expuestos a la luz ultravioleta nos va a producir cáncer de piel. Por eso es que en el Ecuador la gente se vuelve morena porque es una forma de protegerse, la melanina protege contra la luz. Imagínense a los ingleses cuando se fueron a Australia, todos los güeros ingleses se fueron a Australia y no inventen, Australia es el país número 1 con cáncer de piel. Es el paraíso de los dermatólogos, porque imagínense, todos los güeros los mandan a la playa, al Ecuador, y ahí van a vivir. Y pues no están expuestos, genéticamente no están expuestos. Entonces en Australia hay un lugar que llaman Queensland, que ahí todos los días hay que estarlos revisando. Entonces el trabajo, como el cáncer es muy frecuente allá, tienen que hacer, así como es mastografía, que haya su revisión de piel, porque es un problema de salud pública. Pero ese es un agente físico. Un agente químico, los hidrocarburos aromáticos. ¿Dónde vienen estos? En el tabaco. Recuerden, cuando les pregunten, oye, ¿fumar es peligroso? Sí, fumar nos produce 13 tipos de cánceres. Oye, ¿y en el pulmón? Pues los hidrocarburos aromáticos son los que desencadenan el cáncer. Oye, ¿la nicotina? No, la nicotina te produce adicción. Pero realmente los que son carcinógenos para el cáncer de pulmón, ¿qué tan peligroso no es fumar? Ya tendríamos que hacerle un interrogatorio, oye, ¿cuántos cigarrillos fumas al día? ¿Desde hace cuántos años? Y tendríamos que hacer esa cuestión, pero siempre el mensaje es no al tabaco porque está asociado a 13 tipos de cáncer. Y un agente biológico, el BPH. Todos hemos escuchado, BPH vive en el hombre y no produce cáncer de pene.
vive en la vagina y en el cuello de la mujer, no produce cáncer cérvico-uterino a menos que aparezcan otros factores como inmunodepresión. Hemos aprendido, mujeres que tienen VIH, aparece el cáncer cérvico-uterino. ¿Por qué en los países desarrollados no hay cáncer cérvico-uterino? ¿Que no hay VPH? Hay más VPH tal vez que aquí, pero a las niñas se les inyecta o se les vacuna desde los 11 años y entonces cuando llegan al contacto con el VPH ya no padecen el cáncer. En México, pues como somos muy religiosos y muchos, como que sí tenemos que vacunar hasta a las niñas, pero no hay que reconocer que tienen vida sexual muy jóvenes. Entonces, debemos de llevarnos de que, oye, tenemos que vacunar a nuestras adolescentes 3 años antes de que empiecen la vida sexual. ¿Cómo llegamos en medicina a 11 años? Porque nos pusimos a investigar en todo el país, oye, ¿a qué edad? Yo les preguntaría a ustedes, contadores. Díganme a qué edad las mujeres en México comienzan la vida sexual. 18, 20 años. Llegamos al promedio de 14. En México, el promedio nacional, 14. Y entonces hay que decir las cosas, son 14 años. Y hay que vacunar a nuestras niñas 3 años antes de que estén en contacto con la vida sexual. Por eso es que llegamos a los 11. Y los 11 corresponden al 5º año de primaria. ¿Qué hacemos? A todas las niñas de 5º año a vacunarlas. Así se aplican los sistemas de salud para prevenir una enfermedad. Entonces, miren, ¿quién está a salvo? ¿Quién está a salvo de padecer un cáncer? ¿Quién nos expone al sol? ¿Quién no? Vamos. Y entonces vean, cualquier agente externo que dañe nuestro material genético y promueva la aparición de un cáncer es llamado carcinógeno. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en las mamas? En las mujeres, el de mama. Ok, oiga doctor, ¿y cuál es el carcinógeno para la mama? ¿Qué crees? Es el estrógeno. ¿El estrógeno? Sí, el estrógeno que hace que en la adolescencia empiecen a crecer las boobies, las mujeres tengan los caracteres sexuales secundarios. Ese estrógeno, después de los 45 y 50 años, sigue estimulando a las mamas, sigue estimulando a la mujer, sigue estimulando a la mama, sigue estimulando el endometrio, hasta que aparece el tumor de mama. ¿Qué mujer está a salvo? Solamente la mujer que no tuviera estrógenos, y eso no existe. Todas las mujeres, aunque estén en la menopausia, tienen un grado de estrógenos, pero lo tienen. Entonces, ¿qué mujer está a salvo? Ninguna. Y entre más envejece la mujer, más cáncer de mama. Pasa lo mismo en los hombres. ¿Cuál es el carcinógeno para el cáncer de próstata? Que el cáncer de próstata es el número 1 en hombres, la testosterona. ¿Qué pasa? Llegas a la adolescencia, el testículo empieza a producir espermatozoides y testosterona. La testosterona viaja por la sangre, llega a la próstata y hace que produzca líquido seminal, pero también empieza a crecer. Y eso está bien, pero a los 50 años y a los 60 años el testículo no se detiene. El hombre no entra en una andropausia como la mujer en una menopausia. El hombre tiene 70, 80 años y su testosterona está alta. Que ya no pueda tener erecciones por un problema vascular, eso es otra cosa. Pero su testosterona sigue alta porque el testículo sigue produciendo, aún a los 80 años sigue produciendo espermatozoides. Entonces, ¿cómo lo supimos a todos los hombres que se morían de 70 años de infartos? Vamos a quitarles la próstata y miren, ya está. Y entonces aprendimos que la testosterona, ¿qué hombre está a salvo? Solamente a los eunucos o a la gente que los han castrado química o quirúrgicamente. De ahí en fuera, todos los hombres, todos. Entonces, hombres y mujeres estamos en riesgo de cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de la luz, y si le seguimos sumando, podemos hacer esta plática de 2 o 3 horas, pero vean. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos este cáncer, antes de eso hay pólipos, pero vean en el cáncer, pero lo que me están diciendo es que ya existen mutaciones que se van sumando. La célula se ve normal hasta que aparece un cáncer y una metástasis. Esto, aunque las células se vean normales, ya hay cambios genéticos. Eso es lo que les quiero decir. Aunque las células, aunque yo los vea sanos y bonitos a todos ustedes, no sabemos de nuestros epitelios realmente cómo están y cómo están nuestros genes de la próstata o de la mama, cómo hemos ido mutando. Pero vean,
queda esa parte técnica de medicina. Espero que no les haya aburrido mucho. Pero vean, la pregunta es, ¿quién padece el cáncer? Todos. Estamos todos, ya quedamos que todos. Pero vean, ¿qué es un factor de riesgo? Este factor de riesgo es en medicina y aplica. ¿Cuál es el factor de riesgo para diabetes? ¿Cuál es el factor de riesgo para hipertensión? ¿Cuál es el factor de riesgo para infarto? ¿Cuál? Y aquí es, ¿qué es un factor de riesgo? Es una característica o cualidad del individuo. Característica o cualidad. Es que es mujer, es que vive en la Ciudad de México, es que mide 1,70, es que es pobre, es que es blanca, es que tiene cabello largo. Todas esas cualidades a veces suman, muchas veces no suman y a veces protegen para un cáncer o para una enfermedad. Entonces, cualquier característica o cualidad que aumente la probabilidad de padecer cualquier enfermedad, incluso el cáncer, se llama factor de riesgo. Y miren, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Eso sí se lo van a llevar hoy. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para tener cáncer, amigos? La edad. ¿Cómo? La edad, sí. Siempre les digo a mis amigos contadores, no porque le vayas a las Chivas, te va a dar más cáncer. Eso no. Eso no. No. Con ser Chivas, contador y Chiva, no quiere decir que te va a dar cáncer o algo así. ¿Estamos de acuerdo? Pero es así porque la gente me pregunta, oye, ¿y por qué me da cáncer? Les explico. Esa es la razón por que vengo a platicar con ustedes. Vean, el cáncer para nosotros, los oncólogos, es una enfermedad del envejecimiento. ¿Queda claro? Es una enfermedad en que entre más envejeces, más aumenta tu riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer. ¿Qué pasa en nuestro país? Vean, hace 100 años, la esperanza de vida, es decir, el promedio que esperábamos que nacen los jóvenes y a qué edad se van a morir el promedio, eran 30 años. Actualmente andamos en los 76, 78 años. ¿Cómo ha cambiado? Hemos mejorado mucho, de veras, de hace 100 años para ahorita, nuestro estilo de vida ha mejorado mucho y eso ha hecho que una población esté envejeciendo. Vean, esta es una proyección a 2050 y aquí les pido que ustedes se ubiquen. Los que nacieron en 1930, ¿cuál es su esperanza de vida? Ya creo que ya no tenemos poca gente vivos de los que nacieron en 1930. Pero vean, los que nacieron en el 40, ¿cuál era su esperanza de vida? Y si están ahorita aquí es porque ya la rebasaron por mucho. Los que nacieron en el 50, no, pero ya son de los que rompieron la estadística, ¿están de acuerdo? Vean, los que nacieron en el 60, ¿cuál era su esperanza de vida? Y si están aquí es porque, pero oye, te estoy diciendo que tú por nacer en el 60 esperábamos que llegaras a los 60 años. Los que nacieron en el 70, miren, subió. Por eso, no quiere decir que los niños que hoy nacen en el 2020 y van a llegar a los 80, no, eso no aplica para nosotros, eso aplica para los que nacen hoy. Nosotros tenemos que ubicarnos en esta tabla y decir cuál fue mi año de nacimiento y cuál era la esperanza de vida esperada para mi grupo de años. Y entonces, creo que sí ha mejorado. Pero, ¿qué pasa con esto? Vean, esta tabla del INEGI, siempre intento información oficial, 2011, vean, ya lo sabíamos desde el 2011. ¿Quién está en esta sala entre 20 y 29 años? Vean, la tasa por 100,000 habitantes, mortalidad, mayores de 20 años por cáncer. Los que están entre 20 a 29, 8. Los que están entre 30 y 39, 18. 40 a 49, 47. 50, se multiplica. 60, 70. El cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Entonces, lo vemos y lo queremos ver así. Oigan, el cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa. Es por mejorar socialmente o socioeconómicamente, son las consecuencias o los males que hay que pagar. ¿Estamos? Pero la pregunta es, oye, ya dijimos que va a haber más cáncer, pero no estamos asegurando que nos debemos morir de cáncer, ¿estamos? Y ese es uno de los objetivos. ¿Vamos a padecer cáncer? Sí. Oye, ¿nos vamos a morir de cáncer? No, porque lo vamos a encontrar a tiempo
les vamos a quitar las boobies a las mujeres cuando sea un tumor pequeñito y van a seguir su vedadas y se van a morir a los 80 años de un EBC en su casita, todo bien. Y el hombre va a tener cáncer de próstata, pero ni siquiera lo vamos a operar, le vamos a dar radiaciones y se va a morir a los 78 de un infarto. Punto. Ese es el plan. De algo nos tenemos que morir, ¿no? O sea, notarios, por favor, levanten la mano, dice el licenciado, por favor. Vean, y ahora, ¿qué es de veras el cáncer? ¿Es un problema real? ¿Es un problema? ¿Es una pandemia? ¿O realmente exageramos? Ustedes analícenlo. 7,000 millones, dicen que ya estamos a punto de llegar a los 8,000 millones de humanos vivos. ¿Estamos de acuerdo? Vean cuántos nuevos casos de cáncer. 18 millones. ¿Qué son 18 millones contra 8,000 millones? ¿Estamos? Pero vean, les traigo la estadística de Estados Unidos porque sí es confiable. Médico público o privado, tienes que llenar tus registros porque es confiable su información. Y vean ustedes que son contadores. 326 millones de estadounidenses y sufren 2 millones de cáncer. Ustedes me dirán si es mucho o es poco. ¿Cuántos se les mueren? 616,000, casi una tercera parte, un poquito más, un poquito menos. Estamos. Y ahora viene la estadística de México, pero hago una pausa y les digo, somos 130 millones de mexicanos. ¿Cuántos mexicanos creen ustedes que se deben de morir en un año para esto mantenerlo equilibrado y no llegar a los problemas de tener tantas empresas y no saber qué hacer con el SAT? ¿Cuántos mexicanos se deberían de morir en un año para decir, me parece bien, de 130 millones que se mueran 60? No, pues es la mitad, no. ¿Cuántos? No, ¿cuántos le parece? ¿Cuántos? Díganme un número. De 130 millones, 1%, 1.3 millones, ¿qué les parece? Sería 700,000 mexicanos se mueren. El 0.65. Y dicen que somos un país que no avanza, no inventen, ¿no? Como que de repente sí necesitamos pandemias para que ¡fum! Pero vean, nacen 2 millones de mexicanos y se mueren 700,000. Entonces siempre tenemos un superávit de 1,300,000. Cada año le vamos sumando. Entonces este número de México de 130 va a crecer y algún día seremos 140 y vamos a llegar a 150. Vean, en esta ¿cuáles son los cánceres en Estados Unidos? Mama, pulmón, próstata. ¿Queda claro? Los estadounidenses fuman mucho y si no, ya viene el colon y recto y la vejiga. Vamos en esta, México. 130 millones y miren cuántos casos de cáncer. Cerrémoslos en 200,000 porque nuestras estadísticas no son tan confiables. 200,000 de 130 millones. ¿Qué les parece? Estamos bien, ¿no? O sea, realmente. ¿Y cuántos se mueren? El problema es que se mueren el 50%. Y a lo que aspiramos nosotros, insisto, es que se muere el 25%, el 30%. Porque hagamos lo que hagamos, de veras hay mutaciones que llegan tumores agresivos que no hay tratamiento. Entonces, en 6 meses el paciente ya no está. Vean, ¿cuáles son los casos de cáncer en México? Mama, próstata, colon y recto y tiroides. Esta lámina está muy cargada, pero así la quiero dejar porque vean, aquí viene, aquí abajo dice 200,000 casos y aquí abajo dice 90,000 casos. O sea, en esta tabla ustedes como contadores me pueden decir, ¿adelante? Sí. No porque no la atendamos, sino porque es muy caro la atención y no están, ¿cómo se llama? Es muy, ¿cómo se dice? Es poco accesible que la gente que tiene cáncer pueda atenderse. ¿Es correcto? ¿Por qué es poco accesible? ¿Porque no tienen IMSS el 60%? No, porque es caro.
O sea, no porque tenga IMSS, el IMSS podrá atender los casos de cáncer, pero también la prolongación de la atención es muy larga. En el ISSSTE pasa exactamente lo mismo. La gente que no tiene acceso a la seguridad social, o sea, obviamente, al acercarte a la salud pública es muy cara para atenderlos. Por eso yo creo que ese es el que tenga el 50% de mortandad, ¿no? Claro. Ya tendríamos que analizar el porqué de las causas y les vamos a decir qué porcentaje ustedes creen que del PIB se dedica a salud. Pero del PIB, ustedes saben más que yo, es Producto Interno Bruto. En México, 6.5%, 7% a la salud. Y de ese 7%, 3.5% es privado, es decir, tú te lo gastas y 3.5% lo paga el gobierno. O sea, que a mí me digan, es que tu gobierno da el 6% o el 7%, no. El PIB no se refiere al gobierno, el PIB es Producto Interno Bruto, particular o de gobierno, que se dedica a salud. En México le dan el 7% y el 3.5% va de nosotros que tú vas a la farmacia similares, que tú vas a tu médico, que tú vas a tu seguro de gastos médicos. El gobierno solo da el 3.5%. En otros países del primer mundo, el gobierno da el 10%. Y siempre va a haber gente o personas que dicen, yo no quiero el público, yo tengo la capacidad y yo voy por mis propios medios, ¿no? O sea, aunque vivan en Finlandia, la gente dice, yo no voy al público, yo voy al privado. Pero entonces son problemas más económicos, sí, más políticos también. ¿Estamos? Pero vean, en Estados Unidos se muere el 20%. Pero no solo es porque el sistema de salud falla, también empieza desde esta plática, la cultura de la prevención. Que oye, todas las mujeres que tienen 40 años, me estoy adelantando, todas deben de tener mastografía. Y les apuesto que siendo licenciadas, se confían y dicen, pues no tengo nada. Tenemos la cultura de la abuela, ¿no tienes nada? No te toques. ¿Tienes una bola? No te la toques. No. Ahora, ¿sale bola? Que te la quite el oncólogo y hay que mandarla a estudiar. Oye, ¿por qué voy al médico si no me duele? Por eso, porque no te duele, porque cuando te duele ya vamos a estar en problemas. Empieza desde estas clases. Agreguémosles al sistema de salud que tú tienes cáncer y te dicen, ¿sabes qué? Pues vete a tu clínica de primer nivel y que te den un pase para el segundo nivel y luego que te den un pase para el tercer nivel y pues ya pasaron 2 meses y medio, ¿no? Y si las personas tienen recursos, pues no se van a esperar. ¿Estamos? Pero sí, yo creo que es un todo, es un reflejo de cada país. Estamos de su sistema de salud, de su sistema cultural. Adelante. Sí. Yo no creo que Estados Unidos invierta en la prevención. ¿De verdad? Yo no creo. Bueno, los seguros de gastos médicos, en Estados Unidos ustedes saben que hay sistema privado y hay sistema de salud también. El privado lleva a la gran mayoría, ser médico y trabajar de médico allá, pues es trabajar con puro privado. Y entonces los seguros de gastos dicen, te aseguro, pero tienes la obligación de hacerte tu mastografía y tu check. Si no, no aplican los seguros. En Japón, el primer cáncer en Japón es el de estómago, por todos sus pescados, dicen conservados que le ponen. Estás en Japón y te llega la invitación a tu casa y te dice, te presentas por favor el lunes a las 8 de la mañana en tal lugar, te van a hacer tu endoscopia. Y así te llega, ¿sabes qué? Orden del gobierno, ¿no? No te están preguntando. Para Japón es primer mundo y dice, no tenemos un problema de recursos. Te toca, te vas a hacer tu endoscopia y lo vemos. Esa es la parte que sí cambia. Vean esta tabla. Aquí nos dicen cuántos casos aparecen en un año en México y aquí cuántos se mueren. ¿Estamos? Y lo traigo aquí y espero que ustedes lo vean porque vean. Les voy a poner el cáncer más agresivo, por eso les digo. Tiene que ver el tipo de cáncer, porque hay cánceres que llegan, que se manifiestan cuando ya están muy avanzados y no hay tratamiento. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te dé un cáncer agresivo y que los médicos no tengan tratamiento. En 6 meses ya no estás. Hay otros cánceres que son agresivos, pero les damos quimio y ¡pum! Es un bombazo para ese tumor y desaparece. Entonces, no solo es la agresividad del tumor, sino también contar con tratamiento. Vean, voy a poner pulmón. 7,800 casos,
¿Cuántos se mueren? 6,733. Vamos a ver otro, esófago. Vean, afortunadamente pocos, 1,225, 1,183. Páncreas, déjenme ver dónde anda páncreas, 4,800, 4,470. O sea, dice, si en México te da un cáncer de pulmón, uno de esófago y uno de páncreas, es porque cuando te des cuenta es porque el cáncer ya está en etapa 4 y no hay tratamiento curativo. Punto. Vean otros cánceres. Tiroides, 12,000 casos, ¿cuántos se mueren? Por eso dicen, oye, si se trata de escoger, que me dé uno de tiroides a los 80, ¿no? O sea, si se trata de escoger, pues uno de tiroides a los 80 años, ¿no? Aquí no aparece el cáncer de piel, porque el cáncer de piel, esos granos que sangran, esos son cánceres de piel, pero esos no matan a la gente, esos no se incluyen aquí. O sea, todavía hay otro cáncer mejor, que es el de piel, pero eso no aparece aquí. Pero vean, cáncer de mama, 27,000 y 6,884. Ya vamos casi en la tercera, el 30%, 25%. Y todavía podemos mejorar más. Recuerden, en México hay varios Méxicos. Vean, partan al país de la ciudad hacia arriba, partan al país de México, de la Ciudad de México hacia el norte o hacia el sur. Las estadísticas son distintas entre Monterrey, Baja California, los estados del norte y los estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas. Son distintos, hay varios. Pero vean, el cáncer de próstata, 25,000 y 6,000. ¿Por qué creen que estos dos cánceres son los que se llevan la mayor parte de los recursos? Porque les da a las mujeres entre 40 y 60, 70 y a los hombres entre 50 y 60. Es decir, le están pegando también a la parte productiva del país. Si tú eres secretario de salud, pues hay que atacar estos dos problemas. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho dinero también. Y además, son prevenibles. Prevenibles, pudieran decirme, es que no podemos prevenir porque nos acabas de decir que es un cáncer de la edad. Pero los podemos diagnosticar temprano y curarlos y que el paciente siga su vida. O sea, sí se puede evitar que el paciente... Recuerden, como oncólogos estamos haciéndole pruebas a todos ustedes. Quieran o no quieran, el gobierno, imagínense que los obligarán de pruebas a todos. Quieran o no quieran. Les voy a encontrar cáncer porque el que busca encuentra. Y yo les voy a encontrar cáncer. Le voy a encontrar cáncer, pero cuando les encuentre el cáncer va a medir medio centímetro, 8 milímetros. Y entonces les voy a decir, ya salió, te voy a dar radiaciones, ni siquiera vas a perder la próstata, ni siquiera vas a perder la mama. Ya. Te curaste y sigue. Es decir, ¿va a haber más cáncer? Sí. Va a haber más cáncer, porque lo estamos buscando. Pero no queremos que la gente se muera de cáncer. Y ese es el mensaje, no tengan miedo de hacerse sus estudios, porque si se hacen sus estudios de diagnóstico, de detección oportuna, les apuesto que no se van a morir de cáncer. ¿Estamos? Y entonces, para esto nos sirve esta tabla. ¿Cuáles son los cánceres y por qué el Seguro Popular, cuando existía el Seguro Popular, cubría todos estos cánceres? Porque decía, pues es un problema de salud y tenemos que atenderlos, ¿no? Ahora se quitó el Seguro Popular y pues ya veremos en los próximos años cómo cambian las estadísticas. Vean, esta nada más es amplificado, pero vean, les decía de qué se mueren los mexicanos. En esta, 2015, vean, enfermedades del corazón, casi 100 son 200,000, entre corazón, hipertensión y diabetes mellitus. Y esa tabla no me asusta porque digo, oye, si el mexicano se muere a los 80 años de infarto, pues está bien. Si se muere a los 80 años de la diabetes mellitus, digo, qué bueno, ¿no? O sea, yo firmo, oye, Ramírez, te vas a morir a los 80 años de un infarto, ¿dónde firmo? ¿No? O sea, ¿dónde te vas a morir a los 80 años de la diabetes? ¿Dónde firmo? O sea, 80 años... Digo, algo debe de aparecer. Recuerden, ya no existe la muerte natural en nuestros certificados, ¿no? Pueden decir, se murió de anciano, ¿no? O sea, no, ustedes a todos sus abuelitos, a sus papás, cuando se mueran, el médico va a certificar, fue de un infarto. Entonces, infarto es la primera causa. Sí, no, ya cuando es más joven, dices, oye, imagínense, sería un problema que los hombres se murieran a los 40 años de infartos, ¿no? Siempre les digo, hablando de cáncer, este es un comentario. Se muere una mujer
de cáncer de mama y es una catástrofe familiar, ¿eh? Es una catástrofe social. Una mujer se muere de cáncer de mama, pero se muere un hombre de cáncer de próstata, no pasa nada. Siempre hay alguien así, no, yo te ayudo, no pasa nada. Se muere una mujer por cáncer de mama, nosotros lo vemos en los hospitales, es una catástrofe. Pero se muere un hombre por cáncer de próstata, créanmelo, la mujer se las arregla, por llamarlo así. Pero se muere la mujer, es un desastre. En la Ciudad de México, cuando vamos a dar clases, decimos, una mujer sana es una ciudad sana. O sea, queremos que las mujeres estén sanas y bien por todo lo que representan socialmente. Por eso ustedes ven nuestros listones rosas. Antes era solo un día de octubre y ahora es todo el mes de octubre, es el mes de la concientización contra el cáncer de mama en México. O sea, no, que una mujer en la Ciudad de México venga y me diga, es que no pude hacerme una mastografía, por Dios, y todos los días pasan los camiones rosas, gratis. O sea, ¿ustedes creen que yo le voy a creer a una mujer que me diga, es que yo vivo en la Ciudad de México y no tuve oportunidad de hacerme una mastografía? No. No, pero sí entendemos que en la Sierra de Hidalgo, que no está tan lejos, o Guerrero, Chiapas, pues sí es muy difícil el acceso, ¿están de acuerdo? ¿En qué etapa llegan? Pues va a ser distinta la sobrevida en las mujeres de la Ciudad de México que en las mujeres del interior de la República. Vean, aquí que nos llama la atención, ¿cuál es la tercera causa de muerte? Accidentes. Esta es la tabla para que digan, oye, ¿de qué se mueren los mexicanos? Pero miren, esta es ya tomando al 2020, vean cómo lo del COVID, cómo incrementó. No solo son las muertes por COVID, sino las atenciones que se dejaron de dar en cáncer o en otras enfermedades y que llevó a la muerte de muchos mexicanos. Está muy cargada, pero vean, este color, no sé si lo ven rosa, pálido, es cáncer, tumores malignos. Esta es la tabla, 10 principales causas de muerte en hombres. Vean, déjenme ver, aquí está, amplificada. El cáncer ocupa el segundo lugar entre 5 y 14 años, tercer lugar entre los 55 y más años. Vean, mujeres, asómense aquí, vean. Entre los 5 y los 14 años, la primera causa de muerte en las mujeres es el cáncer. Entre los 25 y los 54 años, la primera causa de muerte en las mujeres en México es el cáncer. Aquí ya llegó la diabetes, y ya nos los tumban al tercer lugar. Pero en estas, en las mujeres, tener 25 y 54 años, dices, oye, la primera causa, y les apuesto, porque los veo, muchos están en este grupo de edad, es la primera causa de muerte. Entonces dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Vean, ¿de qué se mueren? Todavía no sé si está peor, accidentes, que se mueran las niñas de accidentes, las pequeñitas, ¿no? Pero vean, las leucemias, esta es la edad donde aparecen las leucemias, esta es la enfermedad donde aparece el CACU, linfomas, esto. Aquí las mujeres sufren del esposo, aquí ya, vean, dice aquí, problemas, accidentes. ¿Qué les parece? Digo, esto es para llevarnos, y por eso es esta plática, de decir, oye, estamos en el grupo de edad, donde la primera causa, pues ya. Los chavos, ¿de qué se mueren? Pues accidentes, ¿no? Las muchachas, ¿por qué se mueren aquí? Pues porque van con el novio, el auto, el trago, pues la primera, la adolescencia, son accidentes. ¿Estamos de acuerdo? Esta es, pues les digo, esta lámina no se les va a olvidar. Y entonces, vean la diferencia. Y aquí es por qué son muchas aristas en este tema de por qué en México se debe de morir el 50%. Ahora, ¿cuál es el tipo de cáncer más común? El cáncer de piel, insisto, pero la piel quiero que la vean como un epitelio, nos recubre por fuera. Pero así como nos recubre por fuera, tenemos un epitelio, las mucosas nos recubren por dentro. Su boca, su nariz, su pulmón, su intestino, el sistema urinario, el sistema ginecológico, todo está cubierto.
Y entonces, ¿quién está en contacto con la luz? El epitelio de la piel. ¿Quién está en contacto con el humo del tabaco? El epitelio del pulmón. ¿Quién está en contacto con lo que ingerimos? El epitelio del estómago. Y entonces, todos los órganos tienen epitelio, que es la parte de que se va replicando. Entonces, imagínense, ¿por qué el cáncer de piel es el más frecuente? Porque aún antes de nacer, nuestra piel ya está cambiando, está generando nuevas células. Y en el momento en que una célula tiene que dar 2 células, su DNA se expone, se tiene que dividir y en ese momento con la luz ultravioleta, ¡pum!, vienen los cambios. Entonces, cuando salen las nuevas células hijas, ya traen los cambios. Y se va generando y generando y generando hasta que se acumulan mutaciones y mutaciones y viene el cáncer de piel. Entonces, si ustedes empiezan a fumar a los 12 años, 13 años, llegan a los 50 y siguen fumando, imagínense, la recomendación es cuidemos nuestros epitelios. Cuídense de la luz del sol, siempre les decimos entre las 11 y las 3 de la tarde, usen bloqueador, por favor, siempre. Por favor, no fumen, por favor, no alimentos con tanto conservador, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo bueno de ser de la zona rural del país? Que todavía comen alimentos más naturales, menos conservados, menos fabricados, menos enlatados, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y entonces, ¿cuáles son? Vean, el cáncer más frecuente son los epiteliales, aunque debe de haber otros cánceres. Estos cánceres son en los niños, en los adolescentes, pero casi siempre, el 85-90% de los cánceres en el adulto es del epitelio. La próstata tiene epitelio, la mama tiene epitelio, la piel tiene un epitelio, todos estos órganos que están expuestos desde el nacimiento acaban padeciendo el cáncer. Y entonces vean, los epitelios son la parte del organismo que está en contacto con el carcinógeno y los epitelios siempre están creciendo, por eso es que el 85 al 90% de los cánceres son epiteliales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cáncer? El diagnóstico legal, oficial, es tomar una biopsia y mandarlo al patólogo que nos reporte células malignas. Ahí tenemos diagnóstico. ¿Estamos? Pero para llegar al diagnóstico debemos hacer estudios de detección. ¿Qué es un estudio de detección? Es un estudio que le voy a aplicar a la población que está en riesgo, es decir, que por la edad o por una característica muy particular de esa población ya están en riesgo y que están asintomáticos. Si viene una persona y me dice, oye, una mujer, llega y me dice, oye, tengo un problema en la mama, ¿me haces un estudio? Claro que le voy a hacer estudios, pero esos estudios ya van a ser para encontrar el diagnóstico, ya no van a ser estudio de detección. La diferencia son 2 palabras, detección y diagnóstico. Cuando ya tienes un tumor, hay que hacer diagnóstico. Cuando no tienes algo y quieres saber qué hay, hacemos estudios de detección. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar tumores tempranos, asintomáticos, que no se vean. Miren, esta es la mastografía. Lo estoy exagerando porque sí se ve a simple vista. ¿Están de acuerdo? Es una exageración. Esta es una mastografía de una mujer normal. Son 2 proyecciones. Siempre es una proyección de arriba abajo cefalocaudal, primera placa, y una proyección lateral. Son las dos placas. Vean, imagínense que esta mujer no se le toca nada y aparecen estos 3 tumores. Pues estamos cambiando su pronóstico, estamos cambiando los resultados del tratamiento. Si esperemos, en México las mujeres tienen al día de hoy el diagnóstico de mama 52 años y el tumor mide 3 centímetros. Lo que queremos es que el tumor, que las mujeres se lo hagan a los 45, el diagnóstico por mastografía y que mida medio centímetro. Eso es lo que queremos, por eso le hacemos mastografías a todo, ¿sí? Vean. Y entonces, ¿qué les decimos a las mujeres? Mujeres mexicanas, por favor, desde que empiecen a menstruar, tóquense sus pechos. No les va a dar cáncer en la adolescencia, pero ustedes cuando se revisen van a conocer también sus pechos, que cuando aparezca algo, ustedes son las primeras que lo van a ver. Llega una mujer conmigo y me dice, doctor, yo siento algo. La revisas, perdóneme, yo no le toco algo, pero creo en usted porque usted se conoce. Doctor, yo me reviso y esto no está, pues vamos a hacerle estudios. ¿Estamos de acuerdo? Porque ella se conoce. Entonces, por favor, revísese usted cada mes, en el día 10, donde la hormona ya está en su plano más bajo y las mamas están más suaves, revísese.
A los 25 años, por favor, ve con tu médico general o con tu ginecólogo que te revise una vez al año. Y cuando llegues a los 40 años, te toca hacerte la mastografía, tu revisión anual, y tú te seguirás haciendo. Si aplicamos esto, les apuesto que todas las mujeres, porque va a haber más cáncer, porque las mujeres van a vivir más años, porque nos va mejor, vamos a encontrar más cánceres, pero solo es una historia. Los médicos decimos esto. En unos años ya estaremos hablando los médicos. No, a mí ya me quitaron la mama. A mí ya me radiaron la próstata. A mí ya me quitaron el colon. No, a mí ya me quitaron un riñón. O sea, van a ser nuestras pláticas así de, ¿sabes? Son cosas que nadie platica, pero así si nos pudiéramos, oye, no, pues a mí ya me quitaron el riñón derecho. No, pues a mí el colon izquierdo. No, pues a mí ya me quitaron. Esas van a ser las pláticas porque vamos a encontrar mucho cáncer porque lo estamos buscando y porque los vamos a curar. Vean, ¿cómo se tipifica un tumor? Tiene que ver el tamaño, los ganglios, pero vean, me voy a adelantar, les digo aquí, a los pacientes, sentido común de todos los humanos, no necesitamos ser médicos. Llega un paciente con cáncer y les digo, señor, en 5 minutos trataré de explicar 5 cosas, 5 puntos. Primer punto, ¿es cáncer o no es cáncer? Sí, señor, ya le hicieron la biopsia y tengo el resultado del patólogo y este es un cáncer de próstata. Ya está aquí. 2, ¿cómo se llama? Cáncer de próstata, es del epitelio glandular. 3, ¿en qué etapa está, señor? El cáncer de próstata tiene 4 etapas. Usted está en la 1, usted está en la 2, usted está en la 3, pero la gente, les digo el sentido común, tú le dices, está en la 1 de 4, pero usted está en la 4 de 4. No necesitas decirle mucho, usted está en la 4 de 4, usted está en la 1 de 4, en la 2 de 4, en la 3 de 4. Punto número 3. Punto número 4, de acuerdo a esta etapa, su tratamiento va a ser el siguiente, cirugía, radiaciones, bla, bla. Y punto número 5, ¿qué probabilidades tenemos de estar vivos a 5 años? 5%, 80%, 90%. Así, en 5 minutos le digo, usted, si tiene cáncer, se llama cáncer de próstata, adenocarcinoma, está en la etapa 4 de 4, le vamos a dar todos los tratamientos, cirugía, quimio, radiación. Desafortunadamente solo tiene el 10% de probabilidad de que esté vivo a 5 años. Creo que es una forma fácil de comunicarse con el paciente y apostamos a su sentido común y él lo entiende. ¿Están de acuerdo? Y se entiende. Con eso dices, ya me dijiste todo. Vean, ustedes han oído hablar mucho, pedimos tomografías para saber cómo está el tumor. Actualmente en oncología estamos pidiendo el PET-CT para que vean cómo cambia. Una tomografía y un PET-CT. Donde se pinta, hay cáncer. Les pedimos estos estudios y miren, ahí está, el Señor lo ve y dice, todo esto, aquí está, Señor, aquí está su enfermedad. Y entonces, tenemos que, vean, ¿cuáles son los tratamientos contra el cáncer? Siempre les digo, no se preocupe, Señor, no se preocupe, señora. El cáncer es tan fuerte que debemos de hacer equipo para vencerlo. Para ganarle un bueno, pónganle un malo. Para ganarle un malo, póngale un maldito. Para ganarle un maldito, póngale un oncólogo. O sea, no podemos tocarnos el corazón y decir, oye, no, señores, tú das quimio, tú das radio, yo soy cirujano, tú le das al hígado, tú a los pies, yo a la cabeza, sumemos fuerzas para vencer a este monstruo porque si no nos gana. Entonces le decimos, aunque sean etapas tempranas, tumores chiquitos, les damos con todo, pero el objetivo es sumar fuerzas y poderlo vencer. Y lo estamos logrando, entonces no se preocupe, no es que me dieron de todo, no, es porque estamos ganándole al cáncer, sumando esfuerzos de todos los tratamientos. Cirugía, radioterapia, quimios, y ahora lo nuevo es terapia blanco. Ya no son esas quimios que les ponías un bombazo y mataba al tumor, pero también al paciente, ¿no? Le llamamos terapia blanco porque le pones medicamentos, es como un tiro al blanco, pum, llega a las células cancerosas y las detiene su crecimiento. Y el paciente, como si nada, ¿no? Perfecto. Eso es lo nuevo. ¿Qué pasa? En nuestro país ya tenemos estos tratamientos. Ya los tenemos. Ustedes van al ISSSTE, al IMSS, a Salubridad, ya los tenemos. Sobre todo, pero tienen que acercarse. ¿Cuál es el problema? Que no hay un México homogéneo. ¿Están de acuerdo? Aquí en la Ciudad de México concentramos mucho. Imagínense, los resultados son muy difíciles aquí.
que en el resto del país. Y nosotros ahí en el Hospital Juárez somos salubridad y somos federales. Nosotros atendemos pacientes de Tijuana, de Chiapas, porque somos un hospital federal. El problema es que la gente llegue con nosotros, ¿no? ¿Cuál es la ambulatoria? Hay dos tipos de tratamiento, hospitalizado o ambulatorio. Hospitalizado es que te pases la noche ahí. Ambulatoria, aunque estés 2 horas hospitalizado y te vas a tu casa, no pasaste la noche, ya. No, la cirugía, es que ambulatorio quiere decir cualquier tratamiento que no tenga que quedarme a pasar la noche. La cirugía por lo regular no es ambulatoria, ¿no? Listos. Y entonces, miren, en general todos los cánceres se manifiestan así. Etapa 1, a 5 años, 90-95% de estar vivos. Etapa 2, 75-80%, etapa 3, 30%, etapa 4, del 0 al 10%. Vean, regresando y recuerden, no atendemos enfermedades, no atendemos enfermos, en oncología ya atendemos personas, nuestro tratamiento ya es muy personalizado. Señora, a usted no le va a pasar lo mismo que a la vecina, porque la vecina tiene otras características, su tumor tiene otras características y su tratamiento va a ser completamente distinto. Por favor, no. Mucha gente dice, no es que no me doy quimios porque la vecina se murió de quimio. Era otro escenario, distinto. A nombre de mis maestros Juan López y Francisco Mario García Rodríguez, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para dar las gracias a Minerva Luciano, que hizo el favor de invitarme esta noche. Gracias, señores. Buenas noches. Ya está dejada. Esta información se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes a su correo. Vamos a pedirle a la contadora Miriam Altamirano que por favor pase a dar el presente y el diploma del doctor Armando Ramírez. Listos. Doctor, pues muy interesante, nos deja pensando y con ganas de ir a hacernos los estudios. A nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Armando Ramírez por compartir su valioso conocimiento con el tema Genera conciencia ante el cáncer y cuida tu salud. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas muy interesante. gracias. Le damos también Gracias. un aplauso. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. En nombre de la Comisión de Eventos Culturales y de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, damos las gracias y también a nuestro presidente, José Manuel Miranda, ya que él ha estado con nosotros trabajando desde inicio de año. Muchas gracias.